gracias a las autoridades que nos acompañan, gracias a los doctores, a los pacientes, a los amigos, gracias a Jordi por invitarme a participar y a estar con vosotros hoy aquí. El título de la charla no lo puse yo, me lo escribieron. Cuando me dijeron, ¿vienes a darnos una charla? Dije, bueno, hombre, pues vengo. Me dijeron, iHealth como futuro en el seguimiento de pacientes crónicos. ¿De acuerdo? Pues, no, perdón, la anterior. Lo primero que hice fue tachar 2 palabras, que es como futuro. ¿De acuerdo? No me gustaron. Yo creo que la iHealth o la telemedicina o la tecnología de las telecomunicaciones y la informática aplicadas a la salud no es un futuro, es un presente absoluto. ¿De acuerdo? Podemos tenerlo más o menos claro, podemos tenerlo más o menos patente en nuestro día a día, pero la realidad es que es un absoluto presente. Sobre todo, hoy me gustaría daros 2 buenas noticias para todos los que estamos aquí y los que están fuera, ¿vale? Las 2 noticias más importantes son, una, que vamos a vivir mucho más, y la segunda, quizás más importante todavía que la primera, que vamos a vivir mejor. Esto no es que yo me lo haya inventado. Muchos de vosotros sois médicos y tenéis mucha más información que yo, pero desde los últimos años la evolución de la esperanza de vida ha ido creciendo de manera impresionante. Esos son datos de España, ¿vale? No cogí datos del mundo, sino me quedé solo con los datos de España, que son más cercanos a nosotros. A principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, la esperanza de vida se movía en un rango desde los 40 a los 60 años. Quiero recordar que en 1903 era aproximadamente de 42 años, media hombres y mujeres. Y sin embargo, al final de esa primera mitad del siglo, o de 1950, ya rondaba los 60 años. El incremento había sido impresionante, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que por el medio se produjeron determinados elementos trágicos que lógicamente aumentaron muchísimo la mortandad. En la segunda mitad, de 1950 al año 2000, pasó de 60 a 80 años. O sea, sigue siendo totalmente increíble, ¿vale? En el 2015, la esperanza de vida estaba en 83,4 años. Esa es aproximadamente la esperanza de vida actual para una de las personas que estamos ahora mismo vivos. Pero tener en cuenta que cuando hablamos de esperanza de vida, hablamos de medias. Y por desgracia, en esas medias se cuentan todas aquellas personas que han tenido la fatalidad de no lograr llegar a una vida adulta, de haber fallecido por el camino. Lo cual quiere decir que si elimináramos esos casos y nos quedáramos solo con las personas que llegan a viejas y que fallecen por causas naturales, la esperanza de vida real de los que consigan llegar a esa edad es aún muy superior. Todos conocemos a muchos ancianos que superan los 90 y tantos o incluso los 100 años, ¿verdad? Y no nos asusta, o sea, nos parece algo absolutamente normal. No recuerdo el número exacto, pero en estos momentos España es uno de los países con más personas con más de 100 años. Pero en el futuro cercano, y ahí ya cada uno hay elucubraciones de todos los tipos, por supuesto las proyecciones y las Excels y demás soportan cualquier cosa, no sé cuál va a ser la cifra, pero hay algunos que hablan que en el 2020, 2030, 2050, llegaremos a los 90, incluso en el 2050 o en la segunda mitad del siglo XXI llegaremos a vivir cerca de 120 años. Yo no sé si eso será real o no, porque además la curva, lógicamente, no sigue creciendo en la misma pendiente, sino que se ha ido achatando, pero la realidad es que la esperanza de vida va a seguir incrementándose. Con lo cual, las personas vamos a vivir muchos más años. Eso necesariamente tiene que cambiar muchas cosas en la sociedad, ¿vale? Y muchas cosas en el tratamiento de la salud y de los pacientes. Pero no solo vamos a vivir más, vamos a vivir mejor, mucho mejor. Yo creo que esto es más importante todavía. ¿Por qué? Lo primero porque la tecnología médica sigue avanzando.
Bien es verdad que como la esperanza de vida no se producen avances tan incrementalmente drásticos, tan importantes como los que se produjeron en el pasado, o con un impacto tan evidente en el aumento de la calidad y esperanza de vida, pero siguen produciéndose cada día grandes avances. No somos capaces, o no hemos sido capaces todavía de curar muchas enfermedades fatales, pero muchas de ellas se están empezando a convertir en enfermedades casi crónicas o crónicas. Algunas de las principales, sin poner nombres, de las que todos hemos tenido la desgracia de padecer cercanas a nuestra familia, ¿vale?, en estos momentos llegan a ser casi consideradas enfermedades crónicas. No conseguimos curar al paciente, pero conseguimos que viva muchos años de una manera digna con esa enfermedad. Y por último, está cambiando la conciencia sobre la salud. Evidentemente a todos siempre nos ha preocupado nuestra salud, pero cada vez más. Cada vez todas las personas tenemos mucha más conciencia de lo importante que es para nosotros la salud y de lo importante que son nuestros hábitos, estilos de vida, nuestra alimentación, en definitiva, nuestro comportamiento para nuestra salud. Vuelvo a decir, yo tampoco, como os decía antes, no soy médico, pero quiero recordar que en torno al 40% de nuestro estado general de salud viene determinado por nuestro estilo de vida. Otra parte, creo que la segunda por importancia era la genética, y creo recordar que solo un 10% realmente venía determinado por el ámbito o lo que es la parte asistencial, ¿no?, por la calidad del servicio médico que recibíamos. O sea, lo más importante es el hábito de vida. Yo creo que cada vez más todos estamos muy preocupados por ello. Eso además lleva implícito otros cambios, que es, hasta ahora, ¿de qué nos hemos preocupado? Fundamentalmente de curar enfermedades, ¿verdad? Y cada vez más la preocupación cambia de, en lugar de curar enfermedades, a no tener enfermedades, de curar a prevenir. Y en esto, nuevamente, los hábitos de vida y el modelo de relación que establezcamos con los pacientes con los médicos y los médicos con los pacientes es determinante. Hasta ahora el papel del médico era el del, con respeto, sanador. Yo estoy malo, voy, oiga, señor médico, cúreme, y el médico, si podía, nos curaba. Hoy en día, yo creo que el papel más importante que puede adoptar el médico en el futuro no solo es ese que tiene la capacidad de curarnos cuando estamos enfermos, sino ese coach, ese asesor, esa persona cercana al individuo, al paciente durante toda su vida, que le ayuda, ¿vale?, a tener una vida más saludable y que le ayuda a, en la medida de lo posible, no padecer enfermedades. Como os decía antes, derivado de que muchas enfermedades, aunque no se vayan a curar, se van a convertir en crónicas, y otras van a ser más patentes por haber vivido más años, por ejemplo, algunas enfermedades mentales que afectan mayoritariamente a personas muy mayores, algunas enfermedades nuevas, como los grandes trastornos de obesidad, que hoy en día son muy comunes, o incluso pacientes con graves depresiones, pacientes crónicos de dolor, son cosas que cada vez son mucho más frecuentes. El número de enfermos crónicos se estima que ahora mismo se puede considerar en torno a un 40%. Claro, depende de lo que entendamos por enfermedad y por crónico. Pero bueno, aproximadamente un 40% de todas las personas tienen algún tipo de enfermedad crónica. En el futuro, ese número seguirá aumentando. Si llegamos a esas esperanzas de vida tan altas, es probable que muchos de nosotros, la mayor parte, tengamos algún tipo de enfermedad crónica que haya que atender durante muchos años. Todo esto que estoy diciendo propone un montón de retos. Retos para las administraciones públicas, que en España tienen la principal responsabilidad para prestar los servicios de asistencia sanitaria. Retos, en realidad, para toda la sociedad, para todos, que es
¿Cómo atendemos esa creciente demanda de servicios y todas esas nuevas realidades? Por un lado, se generan problemas económicos. Está claro que si cada vez hay más tratamientos, que si cada vez vivimos más, que si cada vez nos preocupamos más de la salud, ¿no? Por necesidad todo eso tiene que implicar muchísimo más gasto. Y llega un momento en que no siempre es posible gastar más dinero, por mucho que lo deseemos. Hay otro problema que es el de la accesibilidad. No todos tenemos acceso a los mismos medios, en los mismos sitios y en el mismo momento. Y pretenderlo puede llegar a ser imposible desde el punto de vista económico. Está claro que de dónde vivamos vendrá determinado, entre otras cosas, el acceso que tengamos a determinados tipos de asistencias sanitarias. Si yo vivo en un pueblo recóndito en la montaña asturiana, pues por desgracia seguramente para poder hablar con un especialista médico pues tenga que recorrer 80 kilómetros en coche por unas carreteras muy especiales, a lo mejor nevadas y de noche, ¿de acuerdo? Y tardar 3 horas en llegar. Y eso no va a cambiar, porque no es posible poner un hospital ni un centro de servicios, aunque nos gustara, cerca de cada una de estas personas. Ni tampoco le podemos pedir a todo el mundo que se traslade y que viva cerca de un centro. Al final, ¿dónde vivamos, en qué zona, en qué país, en qué territorio, con qué recursos, vendrá a condicionar mucho la accesibilidad que tengamos a este tipo de recursos? Y por último, el gran reto, como decía antes, es pasar de curar a prevenir. En la medida de lo posible, evitar que lleguemos a estar enfermos, dedicarnos a que no haya fumadores en lugar de dedicarnos a curar cánceres de pulmón, ¿de acuerdo? Dedicarnos a que no haya obesos en lugar de intentar tratar diabetes. Se trata siempre de intentar prevenir. Estos son retos que, aunque parezcan, he intentado ponerlos en líneas muy sencillas para que no sean tan evidentes que casi no admitan discusión, pero son retos extremadamente complejos de tratar. ¿Cómo podemos afrontar esos retos? ¿O cómo podemos solucionarlo? Pues se puede solucionar o afrontar desde muchas ópticas y desde luego que hay más de una solución y más de una forma de hacerlo, pero la telemedicina es una herramienta fundamental para poder tratar todo este tipo de necesidades especiales o todo este tipo de retos. ¿Qué es telemedicina? Bueno, hay muchos términos, ¿eh? Hay quien habla de e-health, que es un término distinto a telemedicina, es mucho más amplio. Una consulta telefónica podría ser llamada telemedicina también, ¿de acuerdo? A día de hoy, esto ha avanzado de manera drástica. Como bien sabéis, ya no solo hay consultas por videoconferencia. A día de hoy se hacen operaciones, cirugía, ¿vale?, en remoto utilizando robots. O sea, un médico puede estar operando en Madrid a un paciente que está en Mali, ¿de acuerdo?, en cualquier país, y que lo único que le han puesto encima es un asistente, bueno, lógicamente hay personas, pero hay un asistente que realiza la operación. Eso ya existe hoy en día. Al igual que existe eso, existen métodos de monitorización y diagnóstico remotos. Seguramente que todos habéis visto o habéis oído hablar de, antes creo que hablabas, ¿no?, comentabas sobre el Internet de las cosas. Bueno, pues el Internet de las cosas está también muy vinculado a la salud, a la e-health, ¿vale? Al final, Internet de las cosas no son nada más que sensores conectados a Internet, ¿vale? Es más fácil de entender. Internet de las cosas son algo extremadamente complejo, en realidad es un sensor que se conecta a Internet. El sensor puede ser, pues, un detector de humos. Bueno, pues igual que es un detector de humos, también podría ser un aparato que sirva para monitorizar mi ritmo cardíaco, para que sirva para mirar mi nivel de azúcar en la sangre o para hacer cualquier otro tipo de cosas. A día de hoy se están haciendo todo tipo de sensores humanos. No hay de todo, pero sí hay prácticamente ya de todo. Podemos llevar encima un parche que esté monitorizando en tiempo real el ritmo cardíaco que yo tengo, sin ningún tipo de interferencia, se lo envía a mi móvil. Mi móvil
lo está grabando, se lo está enviando al ordenador de mi médico. Si no pasa nada, lo guarda para tener los datos ahí de cómo me ha ido mi corazón, pero de repente ve que el ritmo cardíaco no va bien. Y hay una fuerte arritmia que puede hacer entender que voy a tener un problema. Y antes de que yo sufra nada, antes de que yo siquiera me dé cuenta, ¿vale?, el sistema está enviando una señal a mi médico, quizás a mi familia e incluso a mí, para avisarnos a todos de que nos pongamos en marcha porque voy a sufrir un problema cardíaco. Eso que estoy diciendo existe actualmente. Las ventajas de la telemedicina, fijaros, una de ellas muy importante, que no se está todavía utilizando, o se está utilizando muy poquito, es la monitorización. Podemos coger a un paciente que esté fuera de un ámbito hospitalario, que esté en su casa, haciendo vida normal, que lleve encima, o que tenga en casa para utilizar periódicamente, todo tipo de sensores o de dispositivos que hagan análisis. Y que, sin que yo sepa nada, ni necesidad de saberlo, envíen información a los sistemas médicos para que actúen si es necesario. Para que si mi nivel de azúcar en sangre se dispara, pues automáticamente lo sepa todo el mundo, ¿no? Esto, además, permite muchas más cosas. Por ejemplo, la personalización de los servicios. A día de hoy, los servicios que ofrecemos, por desgracia, tienen que estar en cierta medida industrializados. O sea, quiero decir, no es posible ofrecerle a cada paciente un servicio totalmente a medida. Los servicios, sobre todo los grandes servicios públicos o privados que atienden masivamente, necesitan realizar servicios más o menos procedimentados que se repiten uno detrás de otro. Nosotros, como pacientes, lo que queremos hoy en día es no esperar, tomar las decisiones nosotros, que nos atiendan como nosotros queramos, quien nosotros queramos. En definitiva, los pacientes cada vez más lo que quieren es tener el poder sobre su salud, empoderarse. Eso, en los servicios como los tenemos hoy en día, es muy difícil de hacer. Con servicios de telemedicina eso es bastante más posible. Tengamos en cuenta que yo ya no dependo de cuáles son los médicos que están en un sitio concreto para atenderme. A mí me puede atender un médico que esté en cualquier sitio, con lo cual la lista de espera no depende solo del médico que haya en ese momento disponible en ese sitio. La lista de espera puede ser mucho más un pool que se trabaja de otra manera. De igual manera, puedo llegar a personalizar un cuadro médico. Puedo llegar a decir, de los médicos que hay, ¿cuál quiero escoger? Quiero que me atienda este médico. Porque al final, el paciente es el que va a tener el poder. El paciente es el que va a tener la capacidad de decidir con quién quiere ser tratado. Fijaros que además, con todos estos datos que estamos recogiendo, se van a empezar a construir grandes almacenes de datos, los Big Data que hablábamos antes, que nos van a permitir hacer un análisis importantísimo de todos los datos que surgen alrededor de los pacientes y a través de eso construir sistemas automáticos que permitan que tomen decisiones de manera automática, sin necesidad de nosotros. Si tú tienes una serie de pautas y te están sucediendo tales cosas, el sistema automáticamente te propone que hagas determinada cosa porque con un 99% de posibilidades esto es lo que te sucede. ¿De acuerdo? No voy a decir que esto sustituya al diagnóstico médico, es imposible. La labor de un médico a día de hoy no puede ser sustituida nunca por una máquina. Ni siquiera en el futuro es bueno que sea sustituida. Pero sí es verdad que determinadas herramientas tecnológicas pueden, uno, ayudar mucho a la labor de algunos médicos y dos, liberarles de determinadas tareas para que ellos se centren en aquellas en las que aportan más valor y no aquellas en las que el valor puede ser sustituido fácilmente por un sistema informático. En este ámbito, nosotros, desde nuestra empresa, llevamos casi 3 años ya, 2 años y pico, colaborando con un proyecto que es WeDoctor,
que es una plataforma de telemedicina. ¿Qué es WeDoctor? WeDoctor es una herramienta donde los médicos, por un lado, tienen acceso a pacientes, a los suyos o a cualquier tipo de paciente que busque una consulta médica, y por otro lado los pacientes tienen acceso a sus médicos, los que actualmente ya tienen, u otro que puedan buscar. Esto nos permite llevarnos encima, en nuestro móvil, en nuestro portátil, tableta, donde queramos, la consulta del médico. Y al médico su propia consulta, no solo al paciente. Lo que quiere decir es que yo en cualquier momento puedo solicitar e iniciar desde cualquier sitio cualquier tipo de consulta. Pero además también me llevo toda la información mía. La del paciente, que es su historia clínica, va conmigo. Lógicamente no está en el móvil, está en la nube, en Internet, almacenado. Vamos construyendo un almacén a lo largo de toda nuestra vida, donde vamos almacenando toda esa información. Desde una radiografía, un análisis de sangre, cualquier otro tipo de información, una prueba diagnóstica, un informe hospitalario, lo que sea, lo vamos guardando todo en nuestra historia clínica. De tal manera que yo cuando vaya a ver a un nuevo médico, simplemente le dejo acceso y el médico puede consultar todo lo que ese paciente ha hecho en el pasado, siempre y cuando nosotros queramos. La historia clínica es del paciente, en este caso. Y por otro lado, el médico puede atender desde donde sea a sus pacientes. Imaginémonos enfermos crónicos. Los que sois médicos aquí sabéis que en muchas ocasiones tenéis que ver a vuestro paciente, lo tenéis que tener delante para poder hacer correctamente vuestro trabajo. Pero también sabéis que hay otras reuniones, hay otras visitas, consultas, en las que no es imprescindible que esté con vosotros. Que las preguntas, las pequeñas pruebas que les podéis hacer, se podrían hacer perfectamente en remoto. Muchos de vuestros pacientes no tienen una movilidad buena, muchos de vuestros pacientes son personas mayores, muchos de vuestros pacientes necesitan de alguien que les acompañe porque no tienen la capacidad de moverse por sí solos, y para muchos es un problema ir al médico, o es algo especial. Y además solo podemos atender a pacientes que vivan en un radio alrededor de nosotros. Un paciente que esté a 150 kilómetros, salvo para algo muy especial, a mí no me va a venir a ver. Buscará un médico cerca de él. Sin embargo, si yo le ofrezco la posibilidad que en determinadas ocasiones, vuelvo a decir, no se trata de sustituir por completo la consulta tradicional, me puedan atender en remoto, yo creo que le estamos ofreciendo una gran ventaja al médico y al paciente. Para terminar, nuestra empresa, Icertis, se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas, y una de las áreas en las que tiene más interés es en la parte de salud y health. Concretamente, estamos trabajando en distintas líneas. Una de ellas es en la construcción de soluciones de telemedicina y de health, como es WeDoctor, donde somos un accionista y un socio tecnológico. Pero también en otros sistemas con los que colaboramos con distintos laboratorios para la creación de biosensores, de algunos tipos de marcadores, para temas también de monitorización y IoTs conectables a pacientes. Y en una línea muy específica que a nosotros nos interesa mucho, que es el tema de la bioimpresión. En estos momentos estamos trabajando en 3 proyectos, uno en España, otro en Irlanda y otro en el Reino Unido, para la impresión de tejidos humanos, concretamente córneas, piel y algunos otros tejidos blandos. Y también estamos empezando a desarrollar soluciones para la impresión de medicamentos. Los desarrollos que vamos a ver en el futuro, por lo que yo tengo acceso a ellos, son realmente espectaculares. Yo creo que dentro de poco tiempo seremos capaces de construir casi cualquier órgano que podamos necesitar para un tratamiento dentro de nuestro cuerpo. Nada más, hay alguna presentación más, pero creo que me he pasado bastante del tiempo, así que os agradezco mucho que me hayáis escuchado y gracias.